de todo lo que nos rodea se rige por las matemáticas. Por eso impulsar sus estudios es fundamental y que toda la población sea partícipe de ello. Y eso es lo que ha venido haciendo la Universidad de La Laguna en los últimos 50 años. Desde que se pusieron en marcha los estudios de la licenciatura de matemáticas en 1969, los avances obtenidos se han llevado hasta hoy y tienen un alto reconocimiento nacional e internacional. Motivos que justifican que los matemáticos que cursaron sus estudios en esta universidad estén, por tanto, de celebración. Y esta mañana nos acompaña Edith Padrón, que es directora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Señora Padrón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, 50 años de estudio, de licenciatura de la Universidad de La Laguna. Un buen momento, yo creo, para poner en valor todos los logros obtenidos en estos últimos 50 años, ¿no? Es evidente, ya nos hemos hecho mayores, ¿no? Y yo creo que hay muchos logros que se han obtenido durante todos estos años y bueno, hoy es el día de inauguración, aunque ya hemos hecho algunas actividades previas y creo que va a ser un gran día, un muy bonito día. Claro, bueno para celebrar en un momento además en el que las matemáticas están viviendo un auge sin precedentes, estimulados por muchos factores, entre ellos el auge del Big Data, se me ocurre, pero digamos que es una carrera que se ha puesto de moda, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Se ha puesto de moda. Hoy las matemáticas son una profesión de vocación, esencialmente de vocación, ¿no? Es como la medicina, la cirugía, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy se ha puesto de moda y hay muchas empresas que están demandando matemáticos para que diseñen, para que analicen todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo de su empresa. Y estamos teniendo hasta problemas en poder responder a esa demanda, ¿no? Porque somos una carrera en donde es una carrera muy dura y los estudiantes que salen, pues salen muy bien preparados, pero salen pocos, no son muchos, ¿no? Claro, y eso implica que luego, por ejemplo, en la enseñanza secundaria no tengamos tantos matemáticos que salen de la Universidad de La Laguna dando clases. Sí, mira, en un principio, cuando se estableció la carrera de matemáticas, una de las cosas interesantísimas que ocurrió es que se crearon profesores de matemáticas que fueron a secundaria. Esa era la época en la que yo estudiaba, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que como hay demanda de las empresas, muchos de ellos deciden no ir a dar clase y entonces hay una demanda extraordinaria, ¿no? de profesores y no podemos muchas veces responder a eso. Claro, por tanto vemos que la empleabilidad es del 100% prácticamente, tanto pues la salida por la docencia como pues todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con telecomunicaciones, en cualquier ámbito se puede aplicar. Pues es el problema, que muchas veces no persisten en la universidad, que a lo mejor también la investigación universitaria, matemática sería pues importante, ¿no? Sí, bueno, además de las dificultades que hay económicas relacionadas con el desarrollo de la ciencia, ¿no? Pero hay muy poquitas plazas de becarios y hay muchos estudiantes, o por lo menos unos cuantos estudiantes que quieren desarrollar su trabajo en torno a la investigación. Ellos salen fuera, se forman fuera muchas veces porque hay que salir, porque hay que moverse. Una de las cosas importantes de la investigación es la movilidad. Y después quieren retornar porque en nuestra tierra se vive muy bien, claro, ¿no? Y eso es bastante difícil. Ahora están empezando a entrar jóvenes en nuestra facultad y creo que están dando además un buen ambientillo, ¿no? Porque ellos siempre aportan ese ambiente juvenil, acercan a los jóvenes, etcétera. Habla usted del carácter vocacional de ser matemático. En cualquier caso, si hiciéramos un sondeo entre los estudiantes de secundaria, ¿cuántos estarían dispuestos a estudiar matemáticas? Porque siempre ha tenido también ese efecto negativo de las matemáticas, cómo nos cuestan las matemáticas, pero ¿cuántos estarían dispuestos a estudiar matemáticas? Yo creo que de una clase de 30, vamos a suponer, de una clase de 30, a lo mejor puede haber uno o dos. Tampoco se trata de que haya 80, que los 30 se dediquen a las matemáticas, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que haya alguno o dos y que esos que quieren dedicarse a las matemáticas tengan la oportunidad de dedicarse. Si le parece, Edith, vamos a irnos en directo hasta la Casa Museo de las Matemáticas para ver pues, cómo están celebrándose el medio siglo de historia. Nos lo va a contar Marta Cairós. Marta, buenos días.
Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Esta Casa Museo de las Matemáticas Educativas lleva abierta desde 2012 y ha sido fruto y empeño de todos esos profesores de matemáticas de Canarias que forman parte de la Sociedad Isaac Newton. Estamos justamente en una exposición que se llama Matemáticas 2000, donde hay un montón de actividades para que, sobre todo los escolares, aprendan pues las matemáticas de una manera más didáctica, más lúdica, y así quitarle un poco el miedo a esta asignatura que, como ya decían en plato, siempre ha sido una de las más temidas en el colegio y en el instituto. Manuel García es uno de los miembros de esta sociedad que gestiona estas casas de las matemáticas. Buenos días. Hola, buenos días. La verdad que es lo que estábamos diciendo, las matemáticas siempre ha sido una de las asignaturas más temidas, pero ahora haciendo algunas de estas actividades se va viendo cómo pueden ser divertidas. Sí, es una mala fama la que tiene la asignatura de siempre, pero yo creo que hace ya un cierto tiempo que nosotros y un montón de gente como nosotros que está colaborando, estamos haciendo que se revierta la situación y que hacer matemáticas sea algo que se hace con las manos y además de manera totalmente divertida. El problema es conseguir que al mismo tiempo que se divierte, piense y aprenda una serie de técnicas, sobre todo de pensamiento. Estaba diciendo que, bueno, pues que esta casa museo ha sido pues el empeño de todos ustedes, e encima son los profesores los que lo gestionan, porque esto es profesor jubilado y por la mañana está aquí para que los escolares puedan venir. Efectivamente, en las mañanas, como el profesorado miembro de la sociedad tiene que estar en activo en su respectivo centro, para que esto pueda funcionar, entonces tenemos que estar unas cuantas personas a disposición del profesorado que trae a los alumnos aquí para poder realizar estas actividades. Si no fuera por la libertad que nosotros tenemos a partir de la jubilación, eso sería imposible. Bueno, estamos viendo algunas de las actividades por ahí. Estábamos viendo, por ejemplo, para explicar la gravedad, que es algo que muchas veces en los institutos, en los colegios no se entiende bien. Efectivamente, ese tipo de actividad que hemos estado viendo ahí, con esa especie de doble cono, que en lugar de bajar de manera natural, sube, tiene una explicación. Y la explicación tiene que ver, por supuesto, con la física, que es la gravedad, pero también con la geometría, que es donde se localiza el centro de gravedad de esa figura. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a hacer un ejemplo con alguna, por ejemplo, y me estaba diciendo que vamos a hacer esta que se llama las Torres de Hanoi. A ver, ¿en qué consiste? Las Torres de Hanoi es un problema combinatorio muy interesante, donde se ofrece una torre formada por varios pisos, que son discos de diferentes diámetros. La cuestión está en que esa torre hay que trasladar a cualquiera de los otros pivotes, pero con condiciones. De uno en uno se tienen que ir sacando los discos, pero yo no puedo poner un disco de mayor diámetro sobre otro de tamaño pequeño. Por lo tanto, si este es el que le toca salir, no puede ir allí, tendrá que venir al otro lado. Ya hemos sacado dos, ahora tiene que salir el siguiente, pero el siguiente es mayor que este y es mayor que este, no puede salir. Para que pueda salir tiene que tener un hueco. Entonces, este que es pequeño, lo llevo sobre este y ahí hay un hueco donde este puede ahora depositarse. Porque la idea es hacer esta misma torre en el otro lado. Y claro, el chico al ir haciendo esto va pensando y va resolviendo los impedimentos del problema. Y ese razonamiento es el que le lleva a buscar una serie de elementos de pensamiento, una estrategia de resolución de problemas, que además cuando lo consigue le decimos, ahora lo tienes que volver a repetir, pero buscando la cantidad mínima de movimientos posibles. Y esa cantidad mínima, que es un número, le lleva a pensar, y si en lugar de haber los 4 o 5 discos que hay ahora, hubiese 7 o hubiese 20, ¿qué cantidad de movimientos necesitaría? Y a partir de ahí, la matemática, con la búsqueda de los patrones, con la combinatoria, le permite encontrar una fórmula que predice la cantidad de movimientos mínimos necesarios para resolver el problema. Y eso lo descubre él solito, manipulando. Naturalmente, el monitor le tiene que ir sugiriendo ideas, sugiriendo caminos, ayudándole un poco en el esfuerzo.
Manuel, muchísimas gracias. Y algo que hay que hacer aquí es razonar, porque yo incluso también he hecho algunos y no sabía ni formar una T con cuatro figuras geométricas. He tenido que razonar y llevo, vamos, 10 minutos intentando hacer esa T. Así que ya lo han escuchado. Si quieren venir a esta Casa Museo de las Matemáticas, pues los colegios o los institutos simplemente tienen que llamar para pedir cita, y también decir que los sábados está abierto para quien quiera venir pues de la calle sin formar parte de ningún colegio o instituto. Muy interesante, Marta. Dejamos otros 10 minutos para que sigas razonando. Gracias. Ya hice la T, ahora me falta la H. Bueno, a ver si puedo hacerla antes de irme. Por la H. Gracias, Marta. Bueno, Edith, pues ya vemos que es una manera de conocer las matemáticas de manera más sencilla, que a lo mejor puedes ir con niños o puede ir alguien adulto. Bueno, ¿no? Más sencilla no. No, yo lo que le ha costado a Marta. A Marta, a mí, si fuera, Sí. seguro. Bueno, está claro que la forma de aprendizaje de las matemáticas ha cambiado en los últimos años. Incluso muchos padres están viendo la tesitura de qué hago y cómo le ayudo en las tareas de nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, es importante porque se ha pasado otra vez, quizás del cálculo mental ese, ¿no?, a ese razonamiento, ¿no?, a lo que buscan las matemáticas, ¿no? Sí, digamos que las matemáticas han estado muy ligadas a lo que es el algoritmo, a calcular, a hacer cálculos. Yo creo que esa no es la parte más divertida y a veces es la parte más fácil de hacer. Lo más complicado, pero lo más divertido es razonar eso que estaba haciendo Manolo Denis ahora, de intentar pensar en el problema, desgranarlo, antes de empezar a resolverlo, pensarlo, quitar todo el ruido, quedarte con el esqueleto, y una vez te quedas con el esqueleto, lo abordas. Ese es el valor que tenemos los matemáticos y las matemáticas cuando desde las empresas nos demandan. Claro, estamos dando un dato para que sepan lo demandada que está la carrera de matemáticas. Hace unos años, hace 20 años, a lo mejor la nota de corte para entrar en matemáticas era un 5, Sí. ahora está en un 10. Sí, sí, y en algunas universidades es una de las más altas. A lo mejor dobles titulaciones, matemáticas y física en la Complutense creo que es de las más altas. Han cambiado todas las cosas, que la mujer también ya forma parte de la facultad de matemáticas. ¿Cómo han cambiado las cosas, Edith? Pues mira, han cambiado, pero como en este tema siempre es un cambio tan lento. En matemáticas, en el grado de matemáticas se produce la siguiente paradoja, y es que en lo que es el grado estamos casi de forma paritaria, mujeres y hombres. Sin embargo, cuando pasamos a estudios superiores, como son de máster, como son ya de doctorado o para hacer la tesis, etcétera, ahí hay una disminución extremada. Y yo creo que esa disminución extrema tiene que ver un poco con el diseño de la carrera científica. Para una mujer es un poco complicado el diseño de la carrera científica para intentar un poco llevarlo con el desarrollo de su familia, ¿no? Bueno, estamos en ello, somos pocas las mujeres que estamos en la facultad. No somos muchas, pero ahí estamos dando la guerra. Bueno, de hecho intentan promocionar esta asignatura cuando llega, por ejemplo, el Día Internacional de la Ciencia y la Niña, sobre todo para hacer que las matemáticas están ahí, que las niñas pueden hacerlo, sí, ¿no? Nos demandan mucho para los centros, porque además nuestras charlas son muy buenas, muy divertidas, y yo creo que descubren, los chicos y las chicas en los centros descubren un poco una matemática que muchas veces no ven en clase. Estamos hablando de las actividades que van a realizar para celebrar estos 50 años de docencia de matemáticas. ¿Cómo se puede ligar las matemáticas y el deporte? Sí, pues mira, vamos a hacer en los 3 centros, en los 3 complejos deportivos de La Laguna, vamos a hacer actividades en donde vamos a dar información sobre matemática y deporte. Pues hay muchos matemáticos que trabajan sobre eso. Trabajan, por ejemplo, cómo buscar técnicas para optimizar los maratones o cómo buscar la pelota de fútbol mejor posible. Y además vamos a hacer actividades, dentro de las actividades regulares que ellos tienen, vamos a hacer algunas actividades como pueden ser, por ejemplo, en el spinning, pues lo que es las revoluciones las haremos a números primos. Ay, qué bien. Y cosas por el estilo. Entonces la gente tendrá que ir pensando, bueno, ¿y esto es número primo o no? Encima de aguantar la clase. O sea, va a ser divertido, va a ser muy divertido. Bueno, incluso sí. divertido está siendo para los pasajeros del tranvía, de las guaguas Tizza, ¿no? Sí. Porque ya se encuentran con algunos problemas según entran en el habitáculo, ¿no? Desde principios del mes de octubre, dentro del tranvía y de las guaguas,
encontrarán paneles con los problemas y bueno, es sentarse, pensarlo. Ya hemos sacado algunos vídeos así un poco caseros en donde se ve que la gente hace sus cuentas. Yo digo, hace la cuenta de la vieja, pero al final resuelve el problema. Eso es lo que se pretende, que razonen y que lleguen a una conclusión. Dentro de esos paneles tienen un enlace a la solución para que no queden frustrados, y una ayudita también la bueno, tienen, está bien, algunas pistas, ¿no? Bueno, pues será apasionante este año, este curso que les queda por delante para celebrar esos 50 años de la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de La Laguna, además con conferencias y con actividades como esta, sobre todo mucha manipulación y razonamiento. Edith Padrón, gracias por habernos acompañado. Gracias Buenos a ustedes días. por habernos invitado. Buenos días. Gracias.